llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que el día de hoy cada uno de nosotros pueda escuchar lo que tú quieres hablarnos de forma personal. Que tú, Señor, hables a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y de esa manera podamos salir con una expectativa diferente de nuestra realidad, de nuestra vida y de lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La paz es el anhelo que todo ser humano tiene. El deseo de estar tranquilos, el deseo de no tener problemas, el deseo de olvidarnos, aunque sea por un instante, de las dificultades que tenemos, atrapa el corazón del ser humano. El problema es que con frecuencia el ser humano busca en los lugares incorrectos la paz. Algunas personas lo buscan en el pecado, en el dinero, en las vacaciones, en el trabajo, en una profesión, en alguna relación. Y esa paz es temporal, es pasajera, es momentánea, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de la bienaventuranza de vivir en santidad. Y es importante que vayamos entrelazando unas con otras, porque la verdadera paz tiene que ir de la mano con la santidad, es decir, con vivir una vida sin pecado. Con frecuencia confundimos lo que es una tregua, es decir, ya no vamos a pelear, con la paz, y es algo muy diferente. Nosotros podemos decidir no pelear, pero es algo momentáneo, es algo pasajero. Lo que Jesús está proponiendo aquí es que podamos vivir en santidad y de esa manera podamos vivir en paz. Es como cuando, yo sé que no sucede aquí, pero en otras partes viene un matrimonio a la iglesia y vienen peleando en el camino. Y entonces, ¿qué dicen? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a la iglesia, no podemos seguir peleando. De perdida vamos a llegar a la iglesia y vamos a disimular. Pero eso no es paz. Para poder vivir en paz necesitamos vivir en justicia, hacer lo correcto. Por eso es que muchas veces nuestras relaciones no se sanan, porque ninguna de las partes llega a la conclusión de cuáles son los cambios, cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer para poder vivir en paz. Todos reconocemos la necesidad que tenemos de estar tranquilos, de pasar un buen tiempo. Como les digo, algunos de nosotros podemos buscar algunos minutos de descanso y pensamos que eso es la paz, pero es algo únicamente momentáneo. La paz es un estado de reposo, quietud, calma, una ausencia de lucha. Es la presencia de la tranquilidad, y el término denota un bienestar perfecto. La paz también es bienestar, completa bendición, salud, prosperidad, tranquilidad, calma y armonía. Y un pacificador, que es lo que precisamente vamos a ver en esta mañana, es alguien que remueve aquellos factores u obstáculos que producen enemistad. Fíjense la definición. Es alguien que remueve, quita, elimina los obstáculos o los factores que producen enemistad, pleito, distanciamiento entre dos personas o grupo de personas que no están en paz. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas dice que bienaventurados son los que procuran la paz. Es decir, es alguien que está intentando que haya paz entre dos partes, entre dos personas, en medio de una situación difícil donde no hay armonía. Muchos podemos decir que amamos la paz, que amamos la tranquilidad, que no queremos tener problemas. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que esa paz esté en nuestras vidas? Es decir, si tenemos un problema en nuestro matrimonio y lo que falta es la paz, no podemos pensar que la paz va a llegar a la puerta de nuestra casa y decir: aquí estoy, denme la bienvenida únicamente. Cada uno de nosotros necesita reconocer lo que está haciendo de forma equivocada. Necesitamos vivir en justicia para entonces experimentar la paz verdadera. Un pacificador es aquel que se esfuerza por mantener la paz donde está presente. ¿Okay? Un pacificador es aquel que se esfuerza por mantener la paz donde está presente.
y procura establecerla donde está ausente. Un pacificador es aquel que cuando hay paz en un lugar, lucha para que esa paz se mantenga. Nosotros como iglesia hemos hecho grandes esfuerzos por mantener la paz, por mantener la armonía, para que tengamos comunión, que no haya chismes, que no haya divisiones, que no haya un grupito acá y otro grupito acá, sino que todos podamos vernos como Dios nos ve. Entonces, un pacificador, otra vez, es alguien que lucha por mantener la paz, pero es alguien que también puede reconocer y decir, mira, aquí lo que nos falta para poder tener paz es esto y aquello, y colabora para hacerlo. Eso es un verdadero pacificador. La ausencia de la paz va a producir confusión, temor, malas decisiones, sentido de soledad. Sentimos que las circunstancias nos están aplastando, incertidumbre, inseguridad. Ahora, es importante una vez más reconocer que este tipo de paz viene como consecuencia de que nuestras vidas estén alineadas a Dios. ¿Por qué? Porque el principal problema para la paz somos nosotros. Fíjate cómo lo dice Santiago capítulo 4, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿qué es, dice, lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso, dice, no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? O sea, la principal razón por la cual no tengamos paz en nuestras vidas, no tengamos paz en nuestros matrimonios, no tengamos paz en nuestras relaciones, es nuestro interior, nuestro corazón. Ese deseo que tenemos de que las cosas se hagan a nuestra manera, ese egoísmo que tenemos, ¿verdad? Que queremos que se hagan como nosotros queremos, como nosotros queremos. Y eso es lo que fractura una relación, eso es lo que fractura un matrimonio, eso es lo que fractura una familia. De hecho, en Gálatas, Pablo enumera las obras de la carne. Fíjate, Gálatas capítulo 5, versículo 19, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y nos vamos a dar cuenta que cada una de estas características va a ayudar a que no haya paz en nuestras vidas. Dice, ahora bien, dice Pablo, las obras de la carne son evidentes, es decir, lo que surge de nuestra naturaleza caída, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cada una de estas características, las enemistades, la idolatría, los enojos, los pleitos, evitan que podamos tener paz en nuestras vidas. Evita que nosotros podamos experimentar de la paz que Dios quiere que tengamos como sus hijos. Ahora, al principio te decía que es un error confundir el decir dos personas. Mira, ya no vamos a hablar de este tema para no pelear y no solucionarlo y dejarlo ahí como en el baúl. Eso sucede mucho en los matrimonios, ¿verdad? No vamos a hablar de esto, el problema se va a ir solo, un día vas a despertar y ya el problema no va a estar. Eso es un error, es una mentira. Ese tipo de conflicto se tiene que trabajar, porque cuando no se trabaja, el orgullo, el egoísmo es el que está reinando en los matrimonios, es el que está reinando en las familias. Entonces necesitamos vivir en justicia, necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios para que entonces la paz pueda venir como consecuencia. Y Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, hace una declaración que pudiera sonar contradictoria,
ya que nos está llamando a procurar la paz, ¿ok? Mateo 10:34 dice, no piensen, dice, que vine a traer paz a la tierra. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? No vine a traer paz, dice, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra el padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su nuera. A la nuera contra su suegra, perdón. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ahora, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Bueno, lo que pasa es de que cuando alguno de nosotros es alcanzado por la gracia de Dios, nuestra vida da un giro de 180 grados. Ya no vamos hacia donde nuestra familia va. Ya no pensamos como nuestra familia piensa. Ya no queremos celebrar los cumpleaños, las navidades, los fines de semana como la gente que no conoce a Dios lo hace. Y entonces es que surge el conflicto. Ahora, ya que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, no debemos o no deberíamos de buscar la aprobación de aquellas personas que no son creyentes en nuestra familia. Debemos de vivir en justicia. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí es que está el conflicto. Pero poco a poco, conforme ellos vayan viendo que los cambios que Dios hace en nuestra vida son de bendición, entonces es que ellos van a desear conocer a Dios. Pero vuelvo a lo mismo, se necesita santidad, se necesita justicia para que entonces podamos realmente experimentar la paz verdadera, no la de vacaciones, porque a veces, no quiero echarle a perder el plan a nadie, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos conflictos en el matrimonio y entonces decimos, vámonos de vacaciones. Pero el problema es de que te llevas los dos corazones llenos de obras de carne y allá están conflictuando y regresan peor porque traen los mismos problemas y ahora están endeudados. Esa no es la solución. Si se quieren ir de vacaciones, genial, pero no es la manera en que ustedes van a solucionar sus problemas. Como nosotros solucionamos los problemas de acuerdo a la palabra de Dios, es aplicando la palabra de Dios. Es viviendo en justicia, es viviendo de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no porque yo puedo, no porque yo traigo el dinero a casa. No, es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces la santidad y la paz van de la mano. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Es decir, son inseparables, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, en las hojitas del sermón, el primer encabezado que vamos a poner es que esta paz tiene una fuente interna. Es decir, ¿cómo nosotros podemos tener paz en un mundo tan dividido? ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener tranquilidad cuando todos los días hay malas noticias, hay amenazas, hay, ¿cómo se dice?, rumores de guerras y de más cosas, de noticias falsas y todo lo demás? A veces la economía es insegura, a veces hay dinero, a veces no hay dinero. ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos ser esas personas que procuran la paz? Bueno, lo primero es que tenemos una fuente interna de paz. En Romanos capítulo 15, versículo 13, nos da la oración de Pablo hacia los cristianos. Dice, le pido a Dios, eso en Romanos capítulo 15, versículo 13, le pido a Dios, dice, fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y de paz. Es decir, Pablo entendía que la fuente de la paz es Dios. Dice, porque confían en Él
Entonces, dice, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de esta fuente interna, la fuente es, primero que nada, la salvación. Si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no hemos sido rescatados de la forma equivocada, no vamos a tener la paz con Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, debido a lo que Cristo ha hecho, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es que el hombre y Dios estaban en guerra y Dios estaba en el lado contrario, en contra del hombre. Como Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, aquí lo que está diciendo es que cuando nosotros creímos en Jesús, fuimos salvados. La salvación no es el resultado de nuestras buenas acciones. Y eso nos permite estar en paz con Dios. Nosotros no podemos ganar la salvación con buenas obras, con buenas acciones, con compararnos con el compadre que es un borracho, con el vecino que pone música a medianoche. No, la salvación es lo que Jesús hizo en esa cruz. Y podemos ahora estar en paz. Existe una idea equivocada de que todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es una mentira, porque entonces ¿a qué vino Jesús? Juan 1:12 dice que a aquellos que creen en Jesús les dio la potestad o el derecho de ser llamados sus hijos. Entonces, lo primero, la fuente es estar en paz con Dios. De hecho, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice, pues Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Últimamente, conforme vamos viendo cómo el mundo se termina de deteriorar, más personas se están preguntando a dónde van a ir el día que mueran. Y la paz que proviene de esta promesa nos garantiza que nosotros vamos a estar con el Señor. Ahora, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos paz para con Dios. Estábamos en conflicto con Él porque nosotros nacemos siendo pecadores. Pero si nosotros no damos ese primer paso, si nosotros no hemos nacido de nuevo, lo único que podemos aspirar es a una paz pasajera, la que el mundo te da, el dinero, los viajes, el trabajo, las relaciones, y eso te da paz momentánea. Entonces dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Entonces, la fuente es Dios, que es a través de Cristo Jesús que nos reconcilia con Él. Esta paz verdadera no depende de las circunstancias. Una vez que tú has sido salvado, no hay forma en que tú puedas de repente ya no ser hijo de Dios. Tenemos paz para con Dios, pero también tenemos la paz de Dios. Fíjate cómo lo dice el salmista en Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz, dice, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, esta paz tiene una fuente que es una fuente eterna de salvación. No podemos acabar con la paz de Dios, pero comienza en Cristo Jesús, y a través de nuestra vida necesitamos continuar relacionándonos con Él. Por eso es que es tan importante estar leyendo la Biblia en un año. Por eso es tan importante venir entre semana cuando tenemos grupo. Porque al conectarnos con la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos tener una relación o pretender tener una relación con Cristo sin la iglesia.
Jesús dijo en Juan capítulo 16, Juan 16, 33. Juan 16, 33, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Dice, les he dicho todo lo anterior, todas las palabras que Cristo les había dicho, para que en mí tengan paz. Es decir, si tú quieres tener paz en tu vida, la paz no la debemos de buscar en donde el mundo la busca. Otra vez, la debemos de buscar en donde Dios dice que está. Y está en la palabra que está escrita. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Yo, dice, he vencido al mundo. De hecho, Jesús mismo es el ejemplo de cómo la paz de Dios puede gobernar nuestros pensamientos, nuestra mente, aún en las dificultades más grandes. Cuando Jesús es arrestado en Juan capítulo 19, versículo 10, y es presentado delante de Pilato y ha sido golpeado y demás. Juan 19, 10 dice, ¿por qué no me hablas?, le preguntó Pilato. ¿No te das cuenta, dice, de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Pilato estaba sorprendido en la manera en que Jesús le hablaba. Dice, entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Es decir, Jesús entendía quién estaba en control de las circunstancias. Cuando nosotros tenemos la fuente correcta, la paz de Dios gobierna nuestros pensamientos aún en medio de las dificultades. La razón que nos estamos comiendo las uñas es en medio de problemas o de dificultades es porque no tenemos comunión con Dios. No leemos la Biblia, no oramos, no venimos a la iglesia y entonces estamos solos. Si ese es tu caso, pues tienes muchas razones para preocuparte, porque la única fuente de paz es Dios, es su presencia. El problema es de que muchos no quieren esa fuente porque esa fuente les va a implicar doblar sus rodillas y decir, Señor, te necesito. Yo necesito tu paz primero para mí. Mira, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Tú no puedes dar paz a tu esposa o a tu esposo si tú no tienes paz. Tú no puedes darle paz a tus hijos si tú no tienes paz. Yo he visto cómo padres que todo el tiempo están preocupados, nerviosos, angustiados, le transmiten ese sentido de inseguridad a sus hijos. Y entonces lo que tenemos como resultado es niños inseguros. Una vez que nosotros hemos aceptado el regalo de salvación, iglesia, no hay nada que pueda separarnos de Él. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Romanos 8:37, por favor. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Pablo ha enumerado dificultades, problemas, angustias. Dice, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. O sea, Pablo está enumerando todo lo que nosotros pudiéramos pensar, ay, a lo mejor esto me puede separar del amor de Cristo. Entonces, en el versículo 39 dice, ni lo alto ni lo profundo. Bueno, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esa es la fuente, iglesia. Esa es la fuente de la verdadera paz. ¿No tienes paz en tu vida? Es porque no estás conectado con Dios. Es porque no buscas a Dios. Lo sigues intentando a tu manera. Te sigues queriendo fortalecer tú mismo o tú misma. No tienes tiempo para Dios, no oras, no lees la palabra, no meditas en la palabra, no conoces a Dios. Y entonces estamos como los profetas falsos, ¿verdad? Del tiempo de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 14.
Dice, ofrecen curas superficiales. Yo sé que ustedes no lo ven, pero de repente sale cada falso maestro, ¿verdad?, en las redes, declarando palabras proféticas, promesas, sueños cumplidos, todo eso. O comparte esta frase en tu perfil y va a venir una bendición. O sigue esto, ¿verdad?, y repite la oración y te va a bendecir no sé quién. Dice, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. ¿Cuál era la herida mortal del pueblo de Dios? Su pecado, su injusticia. Entonces, cuando nosotros proponemos una cura superficial a problemas graves, ¿verdad?, estamos haciendo lo mismo. Es una cura superficial. Tienes una herida de muerte y te la quieres curar con una curita. Eso no te va a funcionar. No funciona así. Otra vez, la verdadera paz viene como consecuencia de vivir en santidad y en justicia. Son inseparables. Tú puedes decidir no pelear, eso sí. No hablen de un tema, hablando de los matrimonios, y no van a pelear. Pero eso no es vivir en paz. La idea es podernos sentar y decir, oye, vamos haciendo estos cambios. Vamos haciendo estos ajustes. ¿Para qué? Para poder vivir en paz. Dice, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Entonces, la fuente es Dios, es tener tiempo con Dios, es leer la palabra, pero sobre todo aplicar la palabra. Cada uno de los problemas que tenemos de manera personal o de nuestra relación con alguien más es por no aplicar la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema no resuelto, no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros que en esa área no hemos aplicado, no hemos visto qué es lo que Dios dice. Y entonces empezamos a tener curas superficiales y a decir, bueno, todo esto va a pasar, vamos adelante, no pasa nada, lo vamos a olvidar, lo vamos a guardar en un archivero, ¿verdad? Y no vamos a hablar del tema. Eso es incorrecto, eso tarde que temprano va a surgir. Se necesita de una paz que no sea volátil, que no cambie el ritmo de las circunstancias. Si tu paz o tu fuente de paz es la economía, pues agárrate, porque la economía va y viene, y así va a ir tu paz, ¿verdad? Tú tienes paz cuando tienes dinero, pero el dinero se acaba, y entonces se te acaba la paz, y entonces vuelves a tener dinero y vuelves a tener paz hasta que el dinero se acaba. ¿Qué va a pasar cuando te enfermes y no te alcance el dinero? ¿Qué va a pasar? A veces que nos acostumbramos a tener matrimonios empleitados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando un día ella o él te diga, sabes que ya no quiero estar contigo? Todas las curitas que estuviste poniendo a lo largo de los años se van a caer y te vas a dar cuenta de cuán profunda era la herida. ¿Qué vas a hacer cuando tu hija o tu hijo te digan que se van a ir de la casa y se van a casar con alguien que no conoce a Dios? Porque tuviste el tiempo, tuviste la responsabilidad de educarlos conforme a la palabra de Dios y no lo hiciste. Entonces vas a culpar a Dios y no es su culpa. Entonces la enorme bendición de la paz que proviene de Dios es que cuando no están basadas en las circunstancias y Dios no cambia. O sea, Dios no nos va a decir algo ahora y mañana se va a arrepentir. Entonces, la verdadera paz, cuya fuente es Dios, no depende de las circunstancias. Por eso es que Pablo podía enfrentar dificultades, pruebas, necesidades, dificultades económicas. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, no que hable, dice, porque tenga escasez. Él estaba agradeciendo de una ofrenda, dice, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre,
de toda abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase última, ¿verdad?, la utilizamos para todo menos para lo que es. Él está hablando de situaciones difíciles que podían robarle la paz. Y él está diciendo, en medio de todo eso, yo tengo la fuente interna correcta. Y es Cristo que me permite pasar momentos de escasez y también momentos donde hay abundancia. La pregunta para nosotros es, el día de hoy, ¿estamos teniendo paz? Paz verdadera. Piensa ahí unos instantes si tú tienes paz. Dijimos que tenemos una fuente interna de paz, pero hay una expresión externa de paz. A lo mejor tú crees que si tienes la paz de Dios, vamos a ver si es así. Y lo primero que hace esta expresión externa es compartir con las demás personas de nuestra fe. Y hablo el día de hoy, no hablo del día de hace 10 años, 5 años. Porque eso es la gran comisión, iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice, por tanto, dice, somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de un país en otro. Es decir, el embajador que está en Estados Unidos, pero que es de México, nos representa en ese país. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es nuestra misión. Una persona que tiene la paz de Dios, que está conectado con la fuente de Dios, va a querer que otros se reconcilien con Dios. ¿Se acuerdan que al principio les decía que el Mateo 10:34 Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz, yo he venido a traer espada? Bueno, cuando la gente que nos rodea se sienta confundida de cómo nosotros hablamos, pensamos diferente, lo que debemos de hacer no es decirles, pues es que te vas a ir al infierno. No, tenemos que presentarles el plan de salvación. Tenemos que decirles, mira, yo pensaba como tú pensabas, pero me di cuenta que en Cristo encontré la respuesta a cada una de mis interrogantes. Me di cuenta que estaba perdido, me di cuenta que necesitaba de Dios, me di cuenta que a pesar de lo que había alcanzado materialmente, no lograba encontrar la paz de Dios. Esas son las oportunidades que nosotros tenemos. Entonces, un pacificador es alguien que va a buscar reconciliar a otros con Dios. Esa es una de las expresiones externas de alguien que es un pacificador. Un pacificador no es alguien que dice, bueno, yo nada más me voy a juntar con cristianos, ¿verdad? No. O sea, estamos rodeados de un mundo caído. Cada uno de nosotros tenemos trabajos, vamos a lugares donde hay personas que no conocen a Dios y deberíamos de estarle diciendo, reconcíliate con Dios. Claro, es más fácil no decir nada, voltear la cara y decir voy a orar por la salvación de esta persona. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero es que a veces así pasa. Ahora, ¿cómo podemos que la gente vea la paz de Dios en nosotros? ¿Cómo luce esa expresión externa de paz? Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, en nuestra manera de vivir diariamente debemos de reflejar paz. En medio de las circunstancias adversas, nosotros deberíamos de actuar en paz. Pero si a donde quiera que vamos andamos pensando como todo el mundo piensa y nos preocupamos de lo que todo el mundo se preocupa, entonces no estamos cumpliendo con nuestra misión. O sea, la razón por la cual cuando fuimos salvados no nos fuimos con el Señor es porque tenemos esta gran comisión. Es porque tenemos que hablarle a la gente que nos rodea de Dios, si no ya estuviéramos con Él. Pero tristemente algunas personas, cuando han sido alcanzados por la gracia de Dios, se sientan bien cómodos en sus sillas, en sus casas,
y no le hablan a nadie acerca de Dios, no alcanzan a nadie, no le presentan el evangelio a nadie. Y eso es un síntoma, o sea, eso es un error. Y pudiera, un día vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Por esas oportunidades que se nos brindaron de hablar de Dios y no lo hicimos. De hecho, en Efesios capítulo 4, versículo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice Pablo: ¿ya lo tenemos? Los estoy viendo, no me hagan trampa. Dice: yo pues, dice, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es decir, vivan de acuerdo a lo que son ahora. Compórtense como cristianos, es lo que Pablo está diciendo. ¿Nos estaremos comportando como cristianos? Ese es el reclamo de Pablo. Dice: hey, han sido rescatados de su manera vacía de vivir. Iban a la condenación eterna. Dios les amó tanto que envió a su Hijo a morir por ustedes. Vivan de acuerdo a eso. Versículo 2: vivan con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está diciendo: ok, la manera en que ustedes pueden mostrar la salvación, de que ustedes son cristianos, es viviendo con humildad, con mansedumbre, con amor, con paciencia, soportándose. Esa es la manera en que ustedes, dice, pueden guardar el vínculo de la paz. La razón que no tenemos paz en nuestras familias es porque somos orgullosos, egoístas, pecadores. No somos pacientes, no somos humildes, no somos mansos. Y entonces difícilmente puede haber paz en relaciones así. Difícilmente, cuando ninguno de los dos quiere ser humilde, cuando ninguno de los dos quiere ser manso y decir: hey, vamos a platicar. Ser lo suficientemente humilde como para decir: mira, yo no tengo las respuestas de la vida. Voy a buscar en la Biblia qué es lo que Dios dice. Voy a ver qué es lo que Dios dice acerca de esta situación. De hecho, Filipenses amplía esta misma idea y dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Nada es nada, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Otra vez, este versículo no lo saques todavía de tu casa. Empieza con tu esposo y con tu esposa, con tus hijos, con tu padre. Tenemos hijos orgullosos, groseros, indiferentes a la palabra de Dios, cuando deberían de ser humildes y decir: si no es por la gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos? ¿Cómo estuviera mi familia? ¿Cómo serían nuestros matrimonios si pudiéramos ser humildes, iglesia? Si consideráramos al otro, no que sea más importante. Aquí no dice que alguien es más importante que el otro, pero dice como si fuera más importante. Versículo 4: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es decir, no pensar que lo que yo quiero, lo que yo pienso es lo más importante, sino lo que las demás personas. Y ahí entra mucho la vida de iglesia. Las decisiones que cada uno de ustedes toma afecta a la persona que está a un lado de ti. Porque al estar en la iglesia somos un cuerpo. Entonces, cada vez que te aíslas, cada vez que te separas, nos duele a los demás. Cada vez que uno toma una decisión, afecta a los demás.
Dice, haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. A veces que nos aferramos a nuestra comodidad, a lo que yo quiero, a como yo pienso. Pero Cristo no lo hizo así, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, si nosotros queremos tener paz, ser pacificadores, necesitamos expresar con nuestra conducta eso. Tener una actitud humilde, una actitud mansa, una actitud de paciencia hacia las demás personas. ¿Para qué? Para mantener la paz. Pero otra vez, esa paz tiene que ser el resultado de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate cuán importante era esto para Dios, que ahí mismo en Mateo capítulo 5 versículo 23 dice, por tanto, dice en Mateo capítulo 5 versículo 23, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta no es una licencia para no ofrendar, ¿verdad? Porque dice, mira, no ofrendo, entonces no. Esto dice, hey, más importante que tu ofrenda es tu corazón. Entonces, no entregues la ofrenda, déjala ahí, no la devuelvas a la cartera, déjala ahí, reconcíliate y luego tráete la ofrenda. ¿Por qué? Porque el problema en ese tiempo es que la gente decía, bueno, con que traiga la ofrenda ya, con que traiga el sacrificio ya. Y no es así, iglesia. Entonces, la paz es tan importante que dice, mira, tú podrás traer ofrendas, tú podrás traer eso, pero más importante es la paz. Las iglesias se dividen porque no tienen la paz. Los matrimonios se dividen porque no hay paz. Entonces, dijimos de la conducta diaria, y hay algo que también abona a esta expresión externa, y son nuestras palabras. ¿Verdad? Hay veces que se pierde la paz en casa porque uno grita más que el otro o uno es más hiriente que el otro. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Es decir, en medio de un pleito, lo que va a solucionar el conflicto una vez más no es el que grite más, sino la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Es como cuando, otra vez, yo sé que eso no pasa aquí, pero en un pleito a ver quién puede más, y alguien tiene que bajarle. Ese que le bajó no es que sea más débil, es que está buscando la paz. ¿Ok? Entonces, otra cosa que divide las iglesias y que se debe de cuidar a través de nuestras palabras es el chisme. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Es decir, donde hay chisme no hay paz, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con las que decimos, porque a veces que antes de ser cristianos éramos chismosinis y se nos queda, ¿verdad? Entonces, claro, tú no puedes controlar lo que la otra persona te va a decir, pero sí puedes controlar tu respuesta. Cuando alguien te dice algo, un chisme es un comentario negativo de otra persona dicho
a quien no se debe decir. ¿Te fijaste que esta persona como que es así o como que es asá? Eso divide, eso no trae paz. En el trabajo, en la iglesia, en las familias. Otro elemento de nuestras palabras que interrumpe la paz es la mentira. Colosenses capítulo 3, versículo 9 nos va a decir que uno de los retos más difíciles para el cristiano es decir la verdad, ¿verdad? Hay gente que le gusta decir mentiras para quedar bien, para recibir ayuda, para hacer quedar a alguien mal, y eso provoca una vez más injusticias. Dice, no se mientan unos a otros porque ya se despojaron, del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Entonces, si nosotros vamos a ser pacificadores, necesitamos la fuente interna correcta de paz. Es decir, la comunión con Dios. Necesitamos tener la expresión externa, nuestra conducta, nuestras palabras, el reconciliar a otros con Dios, el presentarles el plan de salvación. De hecho, para terminar este mismo punto, dice Efesios capítulo 4, versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Esa frase, esa palabra mala, se refiere a algo contaminado que se utilizaba para describir frutas, vegetales o alimentos descompuestos o inservibles. Y a veces que lo que dice la gente es así. Dice, sino solo lo que sea buena para edificación. Entonces, si vamos a decir algo, preguntarnos, ¿verdad? ¿Esto va a edificar? No, pero es que en la carne todo se vale. No, esto va a edificar a mi hermano. Dice, según la necesidad del momento, a lo mejor sí es verdad, pero no es el momento y ahí se rompe la paz. Se acaba. Dice, para que imparta gracia a los que le escuchan. Entonces lo que vamos a decir va a impartir gracia. Debemos de decir como el salmista, ¿verdad? Pon un guarda a mi boca y vigila la puerta de mis labios. Bueno, entonces tenemos la fuente interna, la expresión externa y por último tenemos la promesa eterna. Dice, bienaventurados los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta palabra hijos expresa dignidad, honor, de relación de un hijo con los padres. Entonces, como un hijo de Dios, tenemos acceso al Padre, tenemos una nueva relación que no hay nada que pueda romper. Esa es la promesa eterna. No importa las dificultades que podamos enfrentar aquí en la tierra, no importa si enfrentamos problemas de enfermedad, económicos, la seguridad de ser hijos de Dios, de que ahora Dios está de nuestro lado. No es que como cristianos no enfrentemos problemas o dificultades, es que ahora los enfrentamos, pero Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Dios nos va a acompañar en el proceso. De hecho, ahora que estamos leyendo la Biblia un año, me llamó la atención porque dice ahí que Pablo junto con Silas intentaron ir a 2 lugares, pero que fue impedido ir a esos 2 lugares a compartir del evangelio. Y uno se pregunta, ¿cómo? O sea, ¿por qué Dios no quisiera que en esos lugares se presentaran las buenas nuevas? Pero más adelante Pablo tiene una visión y es enviado a Macedonia. Entonces, así muchas veces nos sucede, ¿verdad? Enfrentamos cosas que no quisiéramos enfrentar, pero que nos desvían de nuestra ruta, de nuestro camino, de lo que nosotros quisiéramos hacer. Y si no somos sensibles a lo que Dios nos quiere hablar, nos podemos equivocar. Y es que a veces Dios quiere desviarnos.
Porque Él sabe lo que está más adelante. Nuestra visión se termina en estas 4 paredes, pero la de Él es eterna. Entonces, que enfrentemos dificultades y pruebas no es que Dios no esté con nosotros. Es que Dios va a utilizar eso para cumplir sus propósitos. De hecho, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu Santo, cuando viene y habita al corazón de la persona, nos da la seguridad, nos da testimonio, nos sentimos diferentes, vivimos diferente. Por eso es que con frecuencia, yo les digo: asegúrense que han nacido de nuevo. Tiene que haber un cambio en la conducta, tiene que haber un cambio en la manera de ver la vida. Dice, versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, tenemos esa plena seguridad. Y una forma en que tú puedes identificar si realmente eres hijo o eres hija de Dios es preguntándote: ¿eres un pacificador? O sea, a donde quiera que tú vas, procuras establecer la paz. Tus palabras buscan establecer la paz a donde quiera que tú vas. Tu conducta permite que en tu familia haya paz, que en la iglesia haya paz, que en tu trabajo haya paz. Porque no es que, bueno, si buscas la paz, entonces te vas a hacer hijo, sino porque eres hijo vas a buscar la paz. Es una característica de un hijo de Dios el procurar la paz. Por eso es que cuando la gente anda queriendo dividir iglesias, queriendo dividir matrimonios, la pregunta es: ¿realmente naciste de nuevo? Porque eso no proviene de Dios. Ahora, iglesia, ¿cómo pudieran ser nuestras relaciones? ¿Cómo pudiera ser nuestra familia si estuviéramos insistentemente procurando establecer la paz? ¿Cuál sería? A lo mejor tú puedes el día de hoy reconocer y decir: sabes que en mi matrimonio no hay paz, en mi familia no hay paz. Hay una tregua, no peleamos, ese tema no se toca, pero eso no es paz. A lo mejor tú solamente tienes la paz momentánea, pasajera, y no tienes la paz eterna de Dios. Y la bienaventuranza que Jesús dijo en ese sermón está disponible para nosotros. Si nosotros buscamos establecer la paz de Dios de acuerdo a su palabra, veremos cómo las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros sea ese embajador de paz a donde quiera que vayamos. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda entender el plan y el propósito que tienes para sus vidas. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda hacer los cambios y los ajustes necesarios. Ayúdanos a ser humildes, Señor, para reconocer lo que tú nos estás hablando en esta mañana. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Y si quizá, Padre, hemos perdido de la paz verdadera el día de hoy, te pedimos que nos podamos reconectar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más.